Seguimos con la pregunta 4 de julio de 2025. En esta pregunta 4 tenemos dos apartados, el apartado 4.1 y el apartado 4.2 a elegir. Nosotros vamos a hacer el apartado 4.2, que nos dan dos funciones, la función f de x, que es 1 partido x al cuadrado, y la función g de x, que es igual a 8x. Fijaros que la segunda función, g de x, es simplemente una recta que no tiene ordenada el origen, es decir, pasará por el 0, 0. Vamos a ver qué nos piden. En el apartado 4.2.1 nos dice halla el dominio, las asíntotas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x. Fijaros que la función f de x es igual a 1 partido de x al cuadrado. Es una función que tiene denominador. Entonces, fijaros que este tipo de funciones, las funciones racionales, siempre el dominio va a ser todos los reales, exceptuando los valores de x que me anulen el denominador. Para averiguar qué valores me anulan el denominador, lo que voy a hacer es igualar ese denominador a 0, es decir, vamos a igualar esa x al cuadrado a 0 para ver qué valor de la x me lo anula. Fijaros, x al cuadrado igual a 0, resuelvo la ecuación, en este caso es muy sencillo, aplicaríamos raíces y nos quedaría pues la raíz de 0 es 0, x igual a 0. Ya sabemos que el dominio van a ser todos los reales, exceptuando ese valor de la x que me anula el denominador, es decir, exceptuando ese valor de x igual a 0. Este sería el dominio de nuestra función. Nos vamos a las asíntotas y empezamos con las asíntotas verticales. Acordaros que las asíntotas verticales normalmente están en esos puntos donde la función no está definida, es decir, vamos a tener una posible asíntota vertical en x igual a 0, pero siempre hay que comprobarlo. ¿Cómo vamos a comprobar que se trata de una asíntota vertical? Pues vamos a hacer el límite de nuestra función cuando x tiende a ese valor. Y vamos a comprobar que nos sale un número partido 0, es decir, un número distinto de 0 partido 0, porque si nos salía 0 partido 0, eso no es asíntota vertical. En nuestro caso, al sustituir, nos sale 1 partido 0, eso es asíntota vertical. Sabemos que un número partido 0 pues es infinito, lo que no sabemos si es más infinito o menos infinito, pero ya podemos decir que en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical. Lo que vamos a hacer ahora es averiguar si la función va hacia más infinito o menos infinito. Para ello lo que vamos a hacer es los límites laterales. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función. Eso lo que significa es simplemente que vamos a sustituir un valor a la izquierda de 0 próximo a 0 y un valor a la derecha de 0 próximo a 0. ¿Vale? Fijaros los valores que vamos a sustituir. Para el límite por la izquierda, pues menos 0,1 y el valor para el límite por la derecha, pues 0,1. Y lo que vamos a comprobar es el signo que nos da, porque lo que queremos comprobar es el signo de ese 0 para saber si la función va hacia más infinito o menos infinito. Fijaros que al sustituir en el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, pues nos quedaría 1 partido menos 0,1 al cuadrado, menos por menos nos quedaría más, por tanto nos quedaría un número próximo a 0 positivo, más por más nos daría al final más infinito. Ya sabemos que nuestra función cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, pues empieza a subir y cuanto más nos aproximamos más tiende hacia arriba en picado hacia ese más infinito, ¿vale? A medida que nos vamos aproximando, pues va hacia arriba, va creciendo hasta subir en picado hasta más infinito. ¿Qué es lo que ocurre por la izquierda? Pues vamos a ver, al sustituir ese 0,1, pues fijaros que nos quedaría pues 1 partido 0,1 al cuadrado, pues nos quedaría positivo por positivo positivo, al final nos quedaría 1 dividido un número próximo a 0 positivo. Al final nos quedaríamos por más, pues más infinito. También cuando nos aproximamos por aquí, la función va a subir en picado hacia más infinito. Pero cuidado, esto significa que la función, cuando voy por aquí, es creciente, ¿vale? Y por aquí de 0 a lo que sea sería decreciente, ¿vale? Porque el crecimiento siempre lo vemos, lo miramos de izquierda a derecha, ¿vale? Sí que es verdad que cuando me aproximo a 0 por la izquierda, sube en picado hacia más infinito. Cuando me aproximo a 0 por la derecha, sube en picado hacia más infinito, pero eso significa que esto es creciente y luego es decreciente, ¿vale? No sería un máximo porque ya es una asíntota vertical. Cuidado, no confundir las cosas, ¿vale? Nos iríamos a las asíntotas horizontales y para calcular las asíntotas horizontales, acordaros que hacemos el límite de nuestra función cuando tiende hacia más infinito y hacia menos infinito. Si obtenemos un valor numérico,
es que hay asíntota horizontal. Si en lugar de eso tenemos un infinito, es que no hay asíntota horizontal. Vamos a ver primeramente el límite de nuestra función cuando x tiende a infinito y fijaros que al sustituir aquí abajo infinito me daría 1 partido infinito. Un número partido infinito, eso es 0. Por tanto, ya podemos decir que hay una asíntota horizontal cuando la función va hacia más infinito y igual a 0, ¿vale? Esa asíntota horizontal es igual a 0. Cuando hacemos el límite, cuando x tiende a menos infinito, obtenemos el mismo valor. Por tanto, tenemos una asíntota horizontal que coincide tanto para más infinito como para menos infinito, que es en y igual a 0. Esa asíntota horizontal, al ser la altura y igual a 0, coincide con el eje X. Está sobre el eje X, ¿vale? Nos iríamos a asíntotas oblicuas, pero acordaros que cuando una función ya tiene asíntotas horizontales, pues ya no tiene oblicuas, no puede tener asíntota horizontal y oblicuo al mismo tiempo. Por tanto, asíntotas oblicuas no tiene. Y nos iríamos al siguiente apartado. Para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función. Una vez la tengamos derivada, la vamos a igualar a 0 y a partir de esa expresión obtendremos los posibles máximos o mínimos, esos puntos críticos, que nos van a permitir dividir el dominio en intervalos de crecimiento y decrecimiento. A partir de esos intervalos, para averiguar si la función es creciente o decreciente, lo que haremos es extraer valores intermedios que sustituiremos en la derivada. Si al sustituir los valores intermedios en la derivada me sale positivo, significará que la función es creciente. Sin embargo, si al sustituir esos valores intermedios en la derivada me sale negativo, pues significará que la función es decreciente. Vamos a derivar nuestra función, que fijaros que es una función racional, la podemos derivar como función racional, es decir, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo y todo dividido el de abajo al cuadrado. O también, si lo expresamos como una función con potencia negativa, simplemente tendríamos que aplicar pues la derivada de la potencia. Fijaros que la derivada de la potencia es simplemente la potencia pasa adelante y le rebajamos un grado. Así que vamos a hacerlo por la derivada de la potencia y fijaros lo que nos quedaría. Tenemos este menos 2 pasaría adelante y luego le rebajaríamos un grado, nos quedaría menos 2 menos 1, pues me quedaría elevado a menos 3. Si tenemos en cuenta que una potencia negativa para pasarla a positiva, simplemente lo que vamos a hacer es pasarla a la parte de abajo, pues al final nos quedaría pues menos 2 dividido x3. Ya tenemos la derivada hecha, lo que vamos a hacer ahora es igualarla a 0. Al igualarla a 0, fijaros que nos va a quedar esta expresión de aquí. Vamos a resolver la ecuación y fijaros que el denominador se nos iría multiplicando, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando y al final nos quedaría menos 2 igual a 0. Eso significa que no hay ningún valor máximo o mínimo, no tenemos ni máximos ni mínimos en la función porque no hemos podido resolver la ecuación, ¿vale? Pero eso no significa que no podamos obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento vendrán definidos por el dominio de la función y también por ese 0 que habíamos retirado del dominio. Fijaros que tenemos como intervalos pues desde menos infinito hasta 0 y desde 0 a más infinito. Lo que vamos a hacer es escoger valores intermedios de esos dos intervalos y los vamos a sustituir en la derivada para averiguar el signo de esa derivada y saber si la función es creciente o decreciente. Entonces, fijaros, antes de sustituir, fijaros que en la parte de arriba de la derivada siempre el numerador siempre va a ser negativo porque tenemos un menos 2. Únicamente vamos a tener que sustituir en el denominador, ¿vale? Así que valores que vamos a sustituir, siempre tomamos valores fáciles para sustituir. Por la izquierda sustituiremos el menos 1, por la derecha pues el más 1. Vamos a estudiar primeramente este menos 1 en la derivada y vamos a ver el signo. Fijaros, me quedaría menos 2 dividido menos 1 al cubo, me queda negativo por negativo, eso sería positivo. Eso significa que desde menos infinito hasta 0 la función es creciente. Vamos a sustituir el 1 y fijaros que al sustituir el 1 me quedaría menos 2 dividido entre 1 al cubo, me quedaría negativo dividido positivo. Negativo por positivo me da negativo. Eso significa que desde 0 hasta más infinito la función es decreciente. Sin embargo, en 0, fijaros, aunque la función sube y luego baja, eso no es un máximo, porque eso ya era una asíntota vertical. ¿Por qué no han sido máximos y mínimos? Porque
no hay máximos y mínimos, porque justo lo que podría ser un máximo ya es una asíntota vertical y por tanto no hay máximos y mínimos, aunque sí que se produce ese crecimiento y luego decrecimiento, pero coincide con la asíntota vertical. Por tanto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función serán los siguientes. La función es creciente desde menos infinito hasta cero sin coger ninguno de los extremos y luego es decreciente desde 0 hasta más infinito. Ya tendríamos esos intervalos de crecimiento y decrecimiento y nos iríamos al siguiente apartado. En el apartado 4.2.2 nos dice dibujar las gráficas de ambas funciones, la función f de x y la función g de x. Vamos a representar primeramente la función f de x. Acordaos que de esta función ya teníamos el dominio, las asíntotas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a completar la información que tenemos obteniendo también los puntos de corte. Para obtener los puntos de corte, pues simplemente los puntos de corte con el eje x, lo que vamos a hacer es igualar la y a 0, es decir, aquí vamos a poner 0 y vamos a despejar la x. Y fijaros que obtenemos esta expresión de aquí. Al intentar despejar la x, esta x pasa multiplicando con el 0 y nos queda 0 igual a 1. Eso significa que nuestra función f de x no tiene puntos de corte con el eje x. Para obtener los puntos de corte con el eje y, acordaos que lo que hacemos es x igual a 0, pero acordaos que el dominio de función era todos los reales menos el 0, es decir, nuestra función no está definida para x igual a 0, lo que significa que no hay puntos de corte con el eje y. Así que ya tenemos toda la información necesaria para hacer la representación de nuestra función f de x. Ya tenemos aquí recopilada toda la información necesaria para representar nuestra función y fijaros, sabemos que el dominio de la función son todos reales menos el 0 porque en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical. Vamos a dibujar esa asíntota vertical justo en x igual a 0, fijaros, sería esa asíntota vertical. También hemos calculado los límites laterales, que también nos dan información. Cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, ¿vale? La función tiende hacia más infinito. ¿Ves? Ya sería como creciente, ¿vale? Y cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, también sabemos que la función va hacia más infinito, pero fijaros que por aquí es que la función es decreciente, lo cual coincide con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros que sabíamos que es creciente desde menos infinito hasta 0 y luego es decreciente desde 0 hasta más infinito. Es decir, cuando me aproximo a 0 por la izquierda, la función tiende a más infinito. Cuando me aproximo a 0 por la derecha, la función también tiende a más infinito, ¿vale? Y luego también teníamos otra asíntota, que era una asíntota horizontal, en y igual a 0, es decir, esa asíntota horizontal coincide justo con el eje x. Fijaros, esa asíntota horizontal. Pues ya podemos dibujar nuestra función. Sabemos que es creciente desde menos infinito hasta esa asíntota vertical, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir despegándonos de esa asíntota horizontal y vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegamos a x igual a 0 y nos vamos pegando a esa asíntota vertical. Fijaros, sería esto de aquí. Luego, es decreciente desde 0 a más infinito, pues lo que vamos a hacer es ir despegándonos de esa asíntota vertical, poquito a poco, y cuando llegamos a la asíntota horizontal, nos vamos a ir pegando, pegando, pegando a esa altura igual a 0, que coincidiría con igual a 0 pues en el infinito, ¿vale? Ya tenemos nuestra función f de x representada, nos vamos a representar la función g de x. Para representar la función g de x, fijaros que es una función lineal cuya pendiente es 8 y la ordenada en origen es igual a 0, es decir, esta función va a pasar por el 0, 0. Al ser una función lineal, simplemente con hacer una tabla de valores, pues ya podríamos representar los valores que he tomado, como x es el menos 1, el 0 y el 1, siempre los valores más sencillos posibles. Y para calcularla así, simplemente sustituir estos valores de las x en la función. Para x igual a menos 1, sustituimos 8 por menos 1 me daría menos 8. Para x igual a 0, sustituyo 8 por 0, 0. Y luego para x igual a 1, pues 8 por 1 igual a 8. Representando estos valores y juntando esos valores a través de una línea, pues ya tendríamos la representación de nuestra función lineal dependiente positiva, por tanto va hacia arriba, ¿vale? Es creciente. Ya tenemos representadas las dos funciones, nos vamos al siguiente apartado.
En el apartado 4.2.3 nos dice calcula el área del recinto delimitado por el eje abscisas, es decir, el eje X, la recta X igual a 1 y las gráficas de las dos funciones y igual a f de x e y igual a g de x. Fijaros que ya tenemos representada la función f de x, vamos a representar encima la función g de x, que era esa recta, y igual a 8x, esta recta de aquí. Vamos a representar también la recta x igual a 1, simplemente esa recta es una recta vertical, en x igual a 1, sería esa recta de ahí, y fijaros que el área del recinto delimitado por el eje abscisas y estas tres funciones, pues sería este de aquí que hemos puesto en color azul. Para ver mejor el área, vamos a ampliarla. Fijaros que el área que nos quedaría sería esta de aquí. Y si os fijáis bien, pues en realidad ese área está formada por dos áreas. El área bajo la recta 8x desde 0 hasta el punto de corte entre las dos funciones, eso es lo que llamamos el área 1, y el área bajo la función 1 partido x al cuadrado desde el punto de corte hasta ese x igual a 1. Ese sería el área 2. La suma de las dos áreas será el área que nos están pidiendo. Para poder calcular estas dos áreas necesitamos saber este punto de corte entre las dos funciones. Para poder calcular el punto de corte, simplemente lo que vamos a hacer es igualar ambas funciones y resolver la ecuación resultante. Igualamos las dos funciones, 1 partido x al cuadrado es igual a 8x, ya tenemos la ecuación, vamos a resolverla. Para resolverla, pues esta x al cuadrado va a pasar multiplicando, de manera que nos queda pues 1 es igual a 8 por x al cubo. Despejamos la x al cubo, este 8 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que x al cubo es igual a 1 partido 8. Para quitar el cubo, lo que hacemos es aplicar la raíz cúbica. Y acordaos que nada, simplemente la raíz cúbica de 1 es 1, la raíz cúbica de 8 pues es 2. Al final, el valor de la x, el punto de corte entre ambas funciones es igual a 1/2, es igual a 0,5. Vamos a calcular, por tanto, ahora ese área A1, el área bajo la recta 8x desde 0 hasta 0,5, sería esta integral de aquí. Fijaros que es una integral definida entre 0 y 1 partido 2 de la función, hemos dicho, pues la recta 8x. Para resolver esta integral, simplemente es la integral de una potencia. Acordaos que para resolver la integral de una potencia, pues le añadimos un grado a la potencia y dividimos por esa potencia resultante. Por tanto, nuestra integral nos va a dar igual a 8x2 partido 2. Pero fijaros que antes de resolver la integral definida, tenemos que simplificar. 8 partido 2 nos da 4x2. Y ahora sí, vamos a resolver esa integral definida entre 0 y 1/2. Para resolver la integral definida, acordaos que aplicamos la regla de Barrow. La regla de Barrow nos dice que una vez hecha la integral, pues lo que vamos a hacer es sustituir el límite superior menos sustituyendo el límite inferior. Es decir, vamos a sustituir la función integrada s 1/2 y luego a ese resultado le vamos a restar pues el valor de la función sustituyendo ese c, ¿vale? Entonces nos va a quedar 4 por 1/2 elevado al cuadrado, que nos daría 4 por 1/4, eso nos da 1, menos, sustituir el límite inferior, pues 4 por 0 al cuadrado es 0. 1 menos 0, pues nos quedaría una unidad cuadrada. Ya tenemos la primera área calculada, nos vamos a la segunda área, que es el área bajo la función 1 partido x al cuadrado entre 0,5 y 1, es decir, entre 1/2 y 1. Sería esta integral de aquí, la integral de 1 partido x al cuadrado, que equivale a x elevado a menos 2, entre 0,5 y 1, o lo que es lo mismo, entre 1/2 y 1. Resolvemos primero la integral. Es una integral también de una potencia, simplemente le vamos a sumar una unidad y dividimos entre esa potencia resultante, es decir, menos 2 más 1 me daría menos 1, pues dividido entre menos 1. Ya tendríamos la integral hecha, vamos a simplificar, al final me quedaría pues menos 1 partido x, porque como me quedaba x elevado a menos 1, pues hemos pasado esa x a la parte de abajo para dejarla como potencia positiva. Ahora ya que tenemos resuelta la integral, pues sustituiremos primero el límite superior y luego menos el límite inferior. Al sustituir el límite superior me quedaría menos 1 partido 1, quedaría menos 1,
menos, no quedaría pues menos 1 partido menos 1/2. Y eso me quedaría pues menos 1 más 2. Fijaros que menos 1 más 2 me quedaría una unidad cuadrada también. Al sumar las dos áreas, pues al final me quedaría que 1 más 1 me daría igual a 2 unidades cuadradas. Ya tendríamos el área calculada y ya habríamos resuelto este ejercicio completo y nos iríamos al siguiente.